El espíritu de compasión y rescate de animales lo tenía desde niña, aunque no muy bien dirigidos mis esfuerzos. En este caso vamos a pasar de ratas a ratones. Ya lo van a ver. La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva, en mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile y esta es la historia de esta semana. Un ratón en mi cuarto. Como les había mencionado en el video anterior, la mamá era bastante quisquillosa con el aseo y siempre estaba a la cacería de los ratones. No sé si era un problema que teníamos en Barrancabermeja o en el barrio en el que vivíamos, pero la mamá ya llevaba varias semanas encontrando ratoncitos en la casa. Así que estaba obsesionada con que teníamos una camada de ratones en la casa, pero por más que buscaba y buscaba, no lograba encontrarlos. Resulta que los ratones se habían anidado en un colchón viejo que teníamos en el garaje. Le habían abierto un hueco y se habían metido y habían armado el nido dentro del colchón. Eso fue una carnicería completa cuando la mamá por fin encontró ese nido. Esos ratones andaban por todos lados y la mamá parecía Darth Vader con la escoba matando ratones. ¡Qué eficiencia! Acabó con ese nido en menos de nada. Y yo mientras tanto llorando por la cantidad de animalitos muertos. Lógicamente, después de tremenda matazón viene la limpieza y toda esa cantidad de ratones muertos terminaron en el tanque de la basura. Cuando nadie me estaba poniendo atención, fui a revisar el tanque de la basura para ver si algún ratoncito había sobrevivido a la matazón. Cuando ya iba a volver a poner la tapa en el tanque, muy descorazonada después de ver tanto cadáver, escuché un ratoncito llorando. Así que me puse a ponerle atención al origen del sonido y vi a un ratoncito moverse. Sin pensarlo más de 2 veces, agarré el ratoncito y córrale que me lo llevé para mi cuarto. Yo me sentía como Cenicienta teniendo un ratoncito de mascota. Desocupé uno de los cajones de mi tocador y le armé camita ahí en el cajón. Cuando lo iba a acostar me di cuenta que olía bastante a basura, así que le di su primer baño de espuma con jabón, champú y acondicionador. Cuando ya estuvo todo limpiecito, lo sequé, lo envolví en un trapito para calentarlo y cuando ya dejó de temblar, lo acosté en su camita. De ahí me fui corriendo para la cocina, traje queso para darle de comer, pero el ratoncito todavía estaba muy pequeñito y no era capaz de comer queso. Así que me fui corriendo nuevamente para la cocina, traje leche, busqué un gotero y estaba alimentando a mi ratoncito por goticas con el gotero, como si fuera un biberón. Los primeros días fueron bastante complicados porque el ratoncito lloraba mucho pidiendo comida, así que me tocaba estarlo alimentando constantemente. Pero a medida que iba creciendo, pues ya pudo empezar a comer el queso y la fruta que yo le traía ya él solito. Yo era muy cuidadosa con mi ratoncito, lo bañaba todas las semanas y cuando yo llegaba del colegio, después de haberlo alimentado, lo dejaba salir del cajoncito para poder jugar con él ahí en el cuarto, eso sí, encerrada con llave para que nadie me encontrara y me aseguraba de mantenerle su lugarcito bien limpio. A las 3 semanas mi ratoncito ya era un super ratón. Se parecía a Gus, el ratoncito gordo de la Cenicienta. Ya me reconocía cuando escuchaba mi voz, le encantaba la comida que yo le llevaba y yo creo que sí le gustaba el baño de espuma que yo le daba. Yo era muy dedicada a mi ratoncito de mantenerlo feliz y estaba muy feliz de tener una mascota en la casa. Cuando un día que vengo llegando del colegio, me dice la mamá: Milen, voy a ir a revisar los cuartos para asegurarme de que están todos limpios y ordenados y que no hay ningún ratón ni cucaracha en su cuarto. Casi me da un patatús cuando la mamá me dijo eso. Yo sabía, en ese momento lo sabía, que la mamá sabía que yo tenía un ratón en el cuarto y que me estaba dando la oportunidad
de que me deshiciera el ratón. Yo, disimulando muy bien, le dije: listo, mami, voy a ir a hacer una última revisión de mi cuarto para asegurarme que todo está limpio y ordenado, pero debería estar así porque dejé todo limpiecito antes de irme para el colegio. Me demoré en terminar de hablar que en salir corriendo a agarrar mi ratoncito y ver en dónde lo escondía, a ver qué hacía con él. La idea que yo tenía era coger mi ratoncito, esconderlo fuera del cuarto, esperar a que la mamá revisara el cuarto y que cuando ya no encontrara nada, volviera a traer el ratón. Pero no encontraba en dónde esconderlo y estaba yo desesperada tratando de buscar en dónde esconder el ratón cuando escucho que la mamá dice: bueno, ya voy a revisar los cuartos. En ese momento entré en pánico, yo ya no supe qué hacer y agarré el pobre ratoncito de la cola y ¡fum!, lo mandé volando para el patio del vecino y tiré todo lo que le tenía, la camita y todo lo que le tenía para el ratoncito. Cuando la mamá entró al cuarto, ya no habían rastros por ningún lado de mi ratoncito. Todo estaba limpio, impecable, ordenado. La mamá revisó, se fue directo al cajón de la cómoda, de mi tocador. Ya no había nada. Revisó el resto del cuarto y me dijo: muy bien, todo está limpio y organizado. Muy bien. Y se fue. Tan pronto salió la mamá del cuarto, yo cerré la puerta, me puse a llorar de pensar lo que yo le acababa de hacer a mi ratoncito. Y en medio de la llorada que yo tenía y todo, me fui para el patio, cogí una escalera, a ver si me asomaba al patio del vecino y a ver si encontraba a mi ratoncito, pues para rescatarlo. Pero cuando ya me asomé al patio del vecino, ya lo único que vi fue la camita, las cositas que yo había tirado, pero no había ningún rastro de mi ratoncito por ningún lado. Eso lloré por mi ratoncito. Y yo sentía un cargo de conciencia de lo que yo le había hecho a mi ratoncito, pero no me pudo más el miedo que yo le tenía a la mamá. El asunto de las mascotas es algo muy complicado en las familias. ¿Por qué? Porque una mascota es un miembro no humano de una familia. No es solamente el gasto económico, es el cuidado y la dedicación que tú debes tener con un animalito. Desafortunadamente, cuando tú traes un animalito a la casa y se los estás entregando a los niños aún no tienen la madurez para cuidarlos. En mi caso, aunque yo ya tenía la madurez para cuidar mi ratoncito, un ratoncito no era una mascota viable para la mamá cuando se la pasaba cazando y matando ratones. Yo lloré mucho a mi ratón, no te lo puedo negar. Lloré mucho a mi ratón, pero pues no podía hacer nada. Tampoco podía ir en contra de la mamá sabiendo que ya no quería tener mascotas en la casa porque no había cómo cuidarlos, y muchísimo menos un ratón, que era algo a lo que la mamá le tenía tanto asco y decía que transmitía tantas enfermedades. Entonces, cuando vayan a escoger una mascota para sus hijos, tienen que pensar en todo. Tienen que pensar no solamente en traer un animalito para que juegue con ellos, sino también en todos los cuidados que tú vas a tener que tener. Es un compromiso que va a durar toda la vida de ese animalito. Espero que les haya gustado mucho la historia del día de hoy. Antes de irte, no olvides suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones cada vez que publique una historia nueva. ¡Chao!